Saludos, les habla Michelle Zoe Rivera Arce y hoy presentaremos el tema Identificación y categorización de variables. Como objetivo general, se pretende analizar la importancia de la identificación y categorización de variables para la investigación. Los objetivos específicos son fundamentar las características más importantes de estos procesos, analizar el procedimiento o las consideraciones para identificar y categorizar las variables y finalmente aplicar las consideraciones estudiadas. Es indispensable entender lo que es una variable. Las variables o conceptos son una propiedad que puede fluctuar y la variación entre ellas es susceptible de medirse y también de observarse. Pueden ser características o atributos de personas, de fenómenos, de organismos, de hechos, de eventos, de sistemas, de materiales, básicamente también de seres vivos. Y estas pueden ser medidas y pueden ser observadas. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando se relacionan con otras variables. Básicamente es decir, cuando forman parte de una hipótesis o de alguna teoría. Eso también le llamamos constructos o construcciones hipotéticas. Algunos ejemplos de variables pueden ser el género, la motivación intrínseca, el atractivo físico, el aprendizaje, la religión, la agresividad y hasta la inteligencia. Es necesario entender la función de las variables dependiendo del estudio. En los estudios cuantitativos se plantean relaciones entre las variables y la finalidad del objetivo principal básicamente es arribar a algún tipo de proposición precisa y hacer alguna recomendación específica. Básicamente en los estudios cuantitativos se mide variables. Cuando hablamos de estudios cualitativos, el alcance es comprender el fenómeno que hemos llamado, ¿verdad?, un fenómeno complejo, objeto de estudio. El énfasis en el tipo cualitativo no está en medir las variables del fenómeno bajo estudio, sino en entenderlo. ¿Qué relación existe entre la recolección de datos y las variables? La recolección de datos se fundamenta en términos generales en la medición, cuando hablamos de estudios cuantitativos, porque ¿qué se busca? Que se midan las variables o esos conceptos contenidos dentro de lo que es nuestra hipótesis. ¿Y cómo se van a medir? Vamos a utilizar procedimientos estandarizados y que están aceptados por lo que nosotros conocemos como la comunidad científica. Así que las variables se van a medir mediante la recolección de datos. Los datos son producto de mediciones, así que se representan mediante números, mediante cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. Los métodos cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, que son lo que hemos definido anteriormente como hipótesis, y de estudios previos, y a eso es que nos referimos con la teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Las variables pueden clasificarse de acuerdo a la naturaleza entre cuantitativas y cualitativas, de acuerdo al valor de la medición entre nominales ordinales de intervalo o de razón, y en aspecto de la dependencia se pueden clasificar en variables independientes, dependientes o intervinientes. Para categorizar las variables de acuerdo a su naturaleza, debemos considerar cuáles son aquellas que incluyen propiedades a las que podemos asignarle un valor numérico, o sea, cuantificable. Esas las vamos a llamar variables cuantitativas. Un ejemplo podría ser la edad, el peso, la distancia entre un lugar y otro, la talla o hasta el ingreso.
Por otro lado, las que llamaremos variables cualitativas son aquellas que presentan propiedades que no podemos medir en número, no podemos cuantificar. Un ejemplo de esta podría ser el miedo, la utilidad, la felicidad que se siente, la belleza, el hambre. Cuando hablamos de categorización, según la valoración de medición, vamos a pensar en que las vamos a categorizar en variables nominales y variables ordinales. También, a pesar de que vamos a discutir estas dos primero, debemos considerar que tenemos que categorizarlas entre variables de intervalo y razón. Cuando hablamos de variables nominales, pues son aquellas que no van a tener un orden ni una jerarquía específico, porque básicamente se clasifica en una categoría o en dos categorías. Ejemplo de esto podría ser, porque ya que no existe ninguna diferencia entre esas variables, podría ser el género de una persona, o femenino o masculino. O, por ejemplo, el partido al que pertenece, o es de un partido, o del otro, o del otro. Lo categoriza, sin haber un orden específico ni ningún tipo de jerarquía, como explicamos anteriormente. En el caso de una variable ordinal, pues sí, hay varias categorías y mantienen un orden de mayor a menor. Es un orden específico, de alguna manera le podríamos decir que es una posición jerárquica. Así que las etiquetas o los símbolos de las categorías, ¿verdad? Van a simbolizar esa jerarquía. Podríamos hablar de cuando le pedimos a una persona que se identifique como el presidente, el vicepresidente de la empresa, el gerente, el supervisor o el empleado, porque eso requiere que haya un orden específico jerárquico. Continuamos con la categorización de las variables de acuerdo a la valoración de medición. En este caso, vamos a mencionar las de intervalo y las de razón. Cuando hablamos de las de intervalo, estas básicamente tienen unos intervalos iguales en la medición. O sea que las distancias entre las categorías son las mismas, no tienen diferencia alguna, a lo largo de toda la escala que se va a utilizar para investigar en el instrumento. Hay un intervalo que es constante, que es el mismo. Ejemplo, una unidad de medida. Y en este caso, el cero se utiliza de manera arbitraria, o sea que el cero no es real, es que se utiliza arbitrariamente. Un ejemplo de esto podría ser los problemas en una prueba de matemática, siempre y cuando todos los problemas sean de la misma dificultad, del mismo nivel de dificultad. Por el contrario, en el caso de la razón, pues a pesar de que existen todas las características mencionadas anteriormente en la clasificación de intervalo, la diferencia es que el cero en este caso es real, es absoluto, o sea que no es arbitrario. Y ese ser absoluto lo que implica es que no está, que no existe, que hay una ausencia de esa medida de la que se está hablando. Un ejemplo podría ser el ingreso de una persona en un trabajo. Pues si la persona selecciona el cero, es que es cero ingreso. No es arbitrario, no es algo irreal, no es real, es que no tiene ingreso, es que careces, es la inexistencia. Por lo tanto, también se puede utilizar para el consumo de café, el consumo de dulce, el consumo de alcohol. Dejando claro la clasificación o categorización de variables según la valoración de medición, vamos a hablar un poquito sobre la categorización de variables o analizando, ¿verdad?, la dependencia. En este caso, tenemos la variable independiente o la variable dependiente y por otro lado, la variable interviniente. Cuando hablamos de la variable independiente, lo que debemos pensar es en que es la causa de lo que
ocurre con la variable dependiente. Por ejemplo, los tratamientos, los estímulos, las influencias, las intervenciones que se van a aplicar para ocasionar el efecto que pretendemos medir. O sea, que las variables independientes las vamos a manipular. ¿De qué manera las manipulamos? Pues las hacemos presente o en su ausencia. Las aplicamos o no las aplicamos. Esto es lo que llaman en los experimentos el grupo control y el grupo experimental. Por ejemplo, un modelo de intervención para estudiantes con el trastorno del espectro autismo. Pues se aplica a un grupo el modelo de intervención, pues esa sería la variable independiente. Y a otro grupo no se le aplica entonces la variable independiente, que no se aplicaría entonces ese tratamiento. ¿Y qué vamos o qué pretendemos medir? Ese efecto, que es lo que llamamos la variable dependiente, que sería entonces el mejor aprovechamiento académico, o si lo que buscábamos era mejorar las destrezas de comunicación en estos estudiantes, pues esa sería la variable dependiente, ese efecto, lo que pretendemos medir. Por otro lado, la variable interviniente, pues teóricamente afecta a la variable dependiente, pero no pueden medirse o manipularse. Bien, una vez hemos definido la forma, la manera en que vamos a clasificar las variables, me gustaría que ustedes entiendan las consideraciones para aplicar en estudios cuantitativos como un proceso. En primer lugar, es importante que se identifiquen las variables. ¿Cuáles son las variables? Y una vez están identificadas, se va a proceder a definirlas claramente. Cuando hablamos de definir las variables, tenemos que considerar que existen las definiciones conceptuales. Estas son las que nos ofrecen los libros o los diccionarios. Y por otro lado, entonces nos corresponde a nosotros redactar o desarrollar una definición operacional de la variable. Y cuando hablamos de operacional nos referimos a cómo vamos a medir esa variable. ¿Cuáles son los procesos para medirla? ¿Cuáles son las actividades que se van a utilizar para medir esa variable? Luego, vamos a localizar la data, medir las observaciones y documentos con preguntas, con escala, ¿verdad? Y finalmente, la recolectamos. Identificamos cómo vamos a medirla, qué escalas vamos a utilizar, si van a hacer observaciones, si vamos a usar preguntas, las técnicas correspondientes, y luego procedemos a recolectar esos datos mediante los instrumentos que hemos identificado. En términos generales, esto es un resumen de cuál es el procedimiento de análisis de datos para estudios cuantitativos. Para analizar la data recolectada, se debe seleccionar un programa estadístico, esa es la recomendación que ofrece la literatura. Luego se ejecuta el programa y de alguna manera, ¿verdad?, se van a explorar los datos, se hacen esos análisis descriptivos de los datos por variables y visualizar los datos de acuerdo a cada una de las variables. Luego se evalúa la confiabilidad y la validez que se ha logrado por el instrumento de medición que se aplicó. Se analiza mediante las pruebas estadísticas la hipótesis que se planteó y se realiza el análisis, cualquier tipo de análisis adicional que se pretenda o se necesite hacer para finalmente poder preparar los resultados en las tablas, gráficas o en recuadros. En el caso del procedimiento de análisis de datos aplicado a estudios cualitativos, pues se analiza la data recolectada y para esto es necesario que se organicen los datos según el criterio que se vaya a considerar conveniente. De alguna manera se le va a dar estructura a los datos para poder comprender en profundidad el contexto que rodea los datos en el que se realizó el estudio. Así que se preparan los datos para poder realizar ese análisis profundo que se requiere. Luego se van a revisar todos los datos para tener un panorama general. Luego se van a codificar las unidades. Esto se refiere en categorías y códigos. Finalmente, se pueden generar las teorías, las hipótesis y las explicaciones. Recuerden que se generan hipótesis en este punto, ¿verdad? Finalizando, y también teorías o explicaciones porque es
un estudio cualitativo. Así que de alguna manera se reconstruyen todas las historias para encontrarle sentido a esos datos cualitativos y se van a relacionar los resultados del análisis con la teoría que de alguna manera se haya fundamentado o se construye la teoría, como hemos dicho anteriormente. A continuación, ofreceré un ejercicio práctico de clasificación de variables. En este ejercicio número 1, van a clasificar las variables de acuerdo a su naturaleza. Adjunto voy a ofrecer una hoja en formato Word para que puedan practicar y realizar este ejercicio práctico. Voy a proceder a explicar el próximo ejercicio. En este segundo ejercicio, ustedes van a clasificar las variables por su valoración de medición, pero específicamente entre nominales u ordinarias. Y en este tercer ejercicio, usted va a clasificar las variables por su valoración de medición entre variables de razón o de intervalo. Así que puede ponerle pausa a este video y realizar el ejercicio o realizarlo al finalizar el video utilizando el formato Word que se va a adjuntar a la presentación. En este último ejercicio va a clasificar las variables por su dependencia. Hay 4 variables dependientes y también hay 4 variables independientes y están relacionadas. Está la dependiente y la independiente de un mismo estudio. En conclusión y para recapitular, el éxito de una investigación depende en gran medida de cuán claramente son definidas y clasificadas las variables. Esto implica los 2 ámbitos que hemos mencionado, las conceptuales y la definición también operacional. Así también va a quedar claro cómo se va a medir la variable cuando la definimos en forma operacional. Un tema o problema de investigación va a requerir que se formule de manera adecuada y es necesario que quede claro cómo se van a relacionar las variables dentro de la hipótesis. Las variables son elementos constitutivos de la estructura de la hipótesis, o sea, del enunciado de la hipótesis que se va a establecer y su relación, ¿verdad? Y las variables son todo aquello que vamos a medir, a controlar o estudiar. Y es un concepto de alguna manera clasificatorio, porque asume valores diferentes que pueden ser cuantitativos y que también pueden ser cualitativos como hemos aprendido y que también pueden ser definidas de manera conceptual y de manera operacional. Así que hasta aquí hemos concluido nuestra presentación para este día. Espero que haya sido de provecho para todos. Y a continuación muestro las referencias utilizadas.